Buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestra serie El orgullo de ser colegiados. El día de hoy tenemos el gusto de contar con la presencia del ingeniero Carlos Osorio. Ingeniero, buenas tardes. Gracias por recibirnos el día de hoy. Buenas tardes y gracias por visitarme. Ingeniero, es un placer para nosotros poder contar con su presencia el día de hoy. Sabemos, de su vasta trayectoria que nos hará favor de ir platicando en esta pequeña entrevista que hemos preparado justamente. Y la primera parte que quisiera que nos platicara, si es usted tan amable, es al respecto de cómo comenzó esta inquietud por la ingeniería petrolera. ¿Qué fue lo que le gustó para decidir en un momento determinado estudiar la licenciatura en ingeniería petrolera? Y desde primero, mis orígenes son de un pueblo del estado de Michoacán, llamado Contepec, Michoacán. De ahí, digamos, por necesidades de preparación de inquietudes de mi madre para sacar adelante a sus hijos a la Ciudad de México. Nos asentamos en el norte de la ciudad, específicamente en los alrededores de la Villa de Guadalupe. Terminé la primaria y la secundaria en el Cristóbal Colón, patrocinado, becado por la Basílica de Guadalupe. De ahí tenía inquietudes en estudiar artes, pero resulta de que algún guía me dijo que no era por ahí lo mío, que lo mío era ingeniería. Entonces decidí estudiar ingeniería y decidí en el Instituto Politécnico principalmente por situación geográfica, que quedaba cerca de las proximidades de el norte de la ciudad. Y la carrera de ingeniería, yo estaba inquieto en el estudio en la vocacional, en estudiar o ingeniería geología o petróleo. Me inquietaba, en primer lugar, las áreas operativas y básicamente las geociencias. Entonces, por eso fue lo que decidí estudiar ingeniería y en específico ingeniería petrolera. Okay. Ingeniero, una vez que usted ingresa al Instituto Politécnico Nacional, ¿cómo es su proceso, ingeniero? ¿Cómo era usted estudiante? ¿Qué anécdotas pudiera contarnos de sus épocas como estudiante? Bueno, dentro de anécdotas creo que formo parte de una generación, la generación 68-72 del Instituto Politécnico Nacional. Éramos un grupo de una generación bastante unidas, bastante coherentes todos y fueron muy inquietos desde el inicio de la carrera. En el caso particular yo tuve la oportunidad en mi desarrollo de toda la carrera, tener la facilidad de poder en mis vacaciones asistir a centros de trabajo como Poza Rica y poder inclusive a desarrollar actividades propias de la ingeniería, tanto en perforación como en producción. Ahí tuve el gran apoyo de el ingeniero Roberto Reyes Colina en producción y de Rodolfo Bertana Vázquez en todo lo que era ingeniería petrolera. Ok, ingeniero. Una vez que usted egresa ya del Instituto Politécnico Nacional, ¿cómo son sus orígenes en la industria, ingeniero? ¿Cómo se decidió? ¿Cómo fue de esa experiencia? Bueno, primeramente fue recurrir a petróleos mexicanos para ingresar vía las rutas que se establecían. Fui contratado como becario. En esa época se utilizaba el esquema de trabajar en petróleos mexicanos como becario del Instituto Mexicano del Petróleo. Fui asignado, nos contrataron de la generación en una época crítica. Solo de la generación nos contrataron a 3 como becarios. Y a mí me enviaron a Aguadulce, en Veracruz. Ingresé en principios de 1973 como becario en Aguadulce, Veracruz. Ahí me presenté. El jefe de perforación era el ingeniero José Felipe del Orbe Valdivieso. Estuve como químico lodero, posteriormente como ingeniero de tecnología de perforación, y de ahí, a poco tiempo, el ingeniero del Orbe fue movilizado como alcalde para integrar Villahermosa
dado los descubrimientos de Cactus y Sitio Grande. En esa coyuntura, a mí me transfirieron como becario del distrito Agua Dulce al distrito del Plan. En el distrito del Plan me desempeñé como ingeniero de operaciones e ingeniero de tecnología. Para 1974, un buen día, que el ingeniero Juan Medina fue superintendente de perforación de la zona sur. Mi hermano me dijo que era necesario que fuera donde tenía que trabajar. Así es de que me mandaron a Villahermosa, que era el momento de expansión. Llegué a Villahermosa y lo primero fue hacerme cargo del área de refuerzo, que eran 40 equipos, para familiarizarme con la operación de los equipos, y posteriormente me integré a tecnología de perforación, a consolidar tecnología de perforación en Villahermosa. Esos fueron mis orígenes, trabajos interesantes desde el punto de vista técnico. Me tocó el tener que iniciar con la migración a pozos profundos, donde inclusive no se tenían herramientas y había que empezar a trabajar con herramientas para darle a la gente de campo sus propias herramientas para trabajar en optimización hidráulica, en SATs, en trabajo de cables. Vemos, ingeniero, que, bueno, todas estas experiencias le han permitido desarrollarse en el área de perforación. Y, ingeniero, de todas estas experiencias, ¿usted recuerda algún ingeniero que le haya fungido como mentor, que haya sido la persona que le haya estado acompañando en sus inicios o en alguna etapa intermedia ya como ingeniero desarrollador? Creo lo que platicas son los inicios. En mi etapa en Villahermosa, con la consolidación de tecnología de perforación, debo mencionar a grandes ingenieros de perforación, entre ellos, aún no siendo ingeniero petrolero, que para mí es uno de los padres de la tecnología de perforación en México, que es el ingeniero Emilio de la Torre Aldape, que fue el pionero en impulsar la tecnología en perforación. Otro de ellos es el ingeniero José Felipe del Olmo Valdivieso, que fue quien le tocó el inicio del desarrollo inicial de las cuencas del sureste, Chiapas, Tabasco, con Cactus, Sitio Grande, Sabancuy, Samaria, Cunduacán, etc. Y ahí nos tocó grandes cambios en lo que se refiere a tecnología. Y recuerdo con Emilio el tener que empezar a hacer los primeros levantamientos de presiones anormales, tanto con datos de registros geofísicos como datos de parámetros de perforación, como es con el TDC. Y eso fue en los inicios. De ahí, también con ellos dos como cabezas de perforación, uno a nivel México como superintendente general Emilio de la Torre y José Felipe del Orbe como jefe de perforación en Villahermosa, fui comisionado para estudiar la maestría de perforación en la generación 77-78 de la universidad, donde obtuve el título de maestro en ingeniería, que agradaba. Afortunadamente me tocó también la suerte de tener el promedio más alto de la especialidad de ingeniería, con un promedio de 9.86 en la maestría. Sabemos, ingeniero, que esta parte, ¿no?, justamente de la formación profesional, de adquirir nuevos conocimientos, permiten ir desarrollándonos de mejor forma en el quehacer de la ingeniería petrolera en este caso. Ingeniero, al respecto justamente de esta parte, ¿cuáles son sus recuerdos más entrañables conforme iba usted ya avanzando con el paso de los años e iba escalando posiciones, ingeniero? Puedo hacerte una cronología. Mis primeros recuerdos agradables quizás fue en Villahermosa el tener que optimizar todas las actividades de perforación, tanto en barrena como en salto de perforación en diseños de tuberías de revestimiento, fluidos de perforación. Y eran retos muy importantes y con
recursos académicos quizás un poco limitados, pero eso nos permitió ir creciendo. Más adelante, de recuerdos que marcan la vida profesional, estando al cargo de tecnología de perforación marina, tuvimos la desgracia del accidente del Stock número 1. En el accidente del Stock me tocó participar en las actividades de control con el proyecto de los postdireccionales Stock 1A y Stock 1B. Más adelante, alrededor de los 80s, en la segunda parte de los 80s, se nos vino una crisis donde tuvimos 3 accidentes de pozos importantes: Luna 11, Apcatun 71 y recuerdo June 2. A raíz de eso tuvimos que hacer un plan de choque donde tuvimos que creamos, aprovechando el desarrollo que se había hecho con anterioridad en conjunto con el IMT, los pozos escuela, y construimos los 2 centros de capacitación: el pozo escuela Dos Bocas y el pozo escuela El Castaño, y implantamos un plan de choque dando capacitación desde el gerente de perforación hasta el último de los técnicos en perforación, en control de pozos, para lo cual trajimos en ese momento a quienes eran más preparados a nivel mundial, que era el doctor Preston L. Moore y el doctor Neil Adams, quienes nos dieron cursos a todos los ingenieros de perforación, incluyendo el personal técnico. Más adelante, relevante, me tocó el hecho de las reformas organizacionales en Pemex. El proyecto OPSE, que en sus siglas es Oilfield Service and Equipment, que fue el primer benchmarking que se hizo en forma conjunta con McKinsey y con gente de Pemex. Ahí tuve el privilegio que me nombraron responsable del proyecto. Fue amargo porque salíamos de una empresa paraestatal que sus objetivos eran fomentar empleos, generar desarrollo, a un benchmarking donde nos pedía evaluar económicamente. Y las realidades fueron tristes y amargas. Como resultado de eso salió el proponer un modelo de organización, que fue la creación de un proyecto que se llamó Pemex Perforación Marina, popularmente conocido en el medio como PPM, donde nos fuimos con 4 equipos de perforación a probar que también nosotros podíamos ser tan eficientes como las compañías privadas que habían venido del extranjero. Dimos resultados satisfactorios y a raíz de eso, el modelo que se había probado en PPM fue el modelo que se sirvió para la reorganización de 1994 de perforación y mantenimiento de pozos, convirtiéndolo en la unidad de perforación y mantenimiento. De ahí, el hecho de ver encabezado la gerencia de perforación y mantenimiento de pozos, división marina, de 1995 a 2013, en que me jubilé, fue propiamente para mí la cumbre de la ingeniería, de la aplicación de la ingeniería de perforación. Y antes, lo relevante en ese tiempo fue se nos descontroló el primer pozo inyector en el basquete de gas de Cantarell, el Cantarell 69I. Y ahí tuvimos la fortuna de poderlo controlar en 11 horas utilizando el método de control dinámico y mantenerlo con el control dinámico todo el tiempo, donde pudimos tener un control superficial adecuado. Y en 11 horas fue un récord, y creo que al día de hoy me llena de satisfacción que el video de Cantarell 69
lo siguen usando como introductorio en la capacitación de seguridad en Pemex. Ingeniero, nos ha permitido abrirnos las puertas justamente de esta etapa profesional de su vida. Vemos con agrado que, bueno, pues tiene usted varios cuadros al respecto, no solamente de reconocimiento sobre este actor que nos comenta, ¿no? Sino también sobre la parte de perforación de pozos, ingeniero, ¿no? Algunos récords mundiales. Ingeniero, ¿nos puede platicar al respecto de estos? ¿Qué significó en su momento? ¿Cuáles fueron los retos que usted estaba afrontando? Bueno, por ahí puedo mencionar, era frustrante las limitaciones técnicas que teníamos para perforar las zonas de alta presión, sobre todo en todo lo que son cuencas del sureste, incluyendo la sonda de Campeche, donde el número de barreras no había forma, tanto con barreras de diamante como con barreras de inserto de carburo tuxteno o de dientes maquinados, que pudiéramos tener lo que esperábamos. De ahí, junto con las empresas diseñadoras y desarrolladoras de barrenas, y con el surgimiento del diamante sintético termalmente estable, hicimos algunos diseños de barrenas híbridas con la compañía Haikalo para tratar de perforar eficientemente toda la zona de presiones anormales. Y ahí tuvimos la suerte tener 2 récords mundiales en su momento de longitudes perforadas con barrenas híbridas, y se llaman híbridas porque tanto perforan formaciones blandas como formaciones medias. Y fueron específicamente tanto en Villahermosa como en Campeche. En los 2 partes rompimos barreras. También es mencionar relevante que, como México, celebramos los congresos latinoamericanos del petróleo en 1988 en la Ciudad de México, que fue un acto muy importante a nivel de Latinoamérica. Y el 2000 nuevamente celebramos el siguiente Congreso Latinoamericano aquí en México. Ingeniero, vemos justamente también, según nos comentó, ¿no? Al respecto de estos retos, de lo que es el descontrol de pozos. Sabemos que la ingeniería petrolera es una actividad de alto riesgo, ¿no? Que conlleva justamente situaciones no previstas en ciertos momentos. Ingeniero, ¿podría usted comentarnos al respecto de esta experiencia con el pozo Iztoc? ¿Cómo fue esta parte de su intervención justamente, ¿no? Y cómo fue que apoyó a coordinar estos esfuerzos para poder controlar este desafortunado hecho que se suscitó? Dado que yo ocupaba el puesto de tecnología de perforación marina, se nos encomendó la supervisión y el control del técnico de los 2 pozos de alivio, el Iztoc 1A y el Iztoc 1B. Y aunado a que el Iztoc número 1 solo contaba con desviaciones no orientadas, teníamos un cono de incertidumbre. Entonces, el pozo 1A lo proyectamos a tratar de interceptar en la parte superior el conductor del Iztoc 1 y poderlo identificar mediante el uso de registros geofísicos como el RULSE y otros registros, la proximidad, y de ahí ubicarlo y tener información para ir corrigiendo la dirección del Iztoc 1B que fuera al objetivo, el pozo al fondo, a la formación productora, al objetivo. De ahí se volvió a corregir en el 1A a una profundidad vertical inferior y a tratar de interceptarlo nuevamente. Ya que se había interceptado, con esa información se retroalimentaba el 1B. Cuando llegamos con el Iztoc 1B, hicimos la prueba de conectividad bastante buena entre el 1B y el 1, pero los gastos manejados en su momento por las unidades que teníamos de bombeo no eran suficientes para tener el control del pozo, lo que nos vio obligados a corregir el objetivo del 1A
y utilizarlo como un segundo pozo al objetivo de control del pozo. Ya con los dos pozos se logró establecer el flujo y con el control con bomba de agua y posteriormente con lodo. Ahora, una vez con eso, con el uso de la barcaza de Pemex, el río Pánuco, retirar las conexiones superficiales que estaban en el lecho marino, el stack de preventores y cabezales, y poder bajar con una tubería franca, colocar tapones de cemento y retenedores de cemento para su taponamiento definitivo. Eso fue en la parte. Wow, ingeniero, pues por lo que nos muestra, ¿no? Justamente toda la experiencia en estos temas, ¿no? Al respecto de varios hechos históricos que afortunadamente pues han contribuido justamente a aliviar, ¿no? Pues estas situaciones imprevistas que se han suscitado, ingeniero. Eh, Cambiando un poquito esta parte del tema, ingeniero, quisiera que nos platicara ahora cómo fueron sus inicios en el colegio. ¿Cómo Bueno, empezó toda esta parte de pertenecer al Colegio de Ingenieros bueno, Petroleros? mis inicios fueron propiamente, ahora al principio no en el colegio, como un simple colegiado, tratando de colaborar y aprovechar. De ahí, ya en los 88 para ser precisos, con la presidencia del ingeniero Carlos Cuellar Angulo, tuve la fortuna que me invitó a colaborar como primer secretario, segundo secretario suplente, no recuerdo ahorita exactamente, y de ahí, en cuanto lo estoy en el colegio, se me ha invitado a participar toda la vida, fue estar atento a lo que pudiera apoyar yo al colegio. Y más aún ya cuando el tiempo fue un poquito más, tenía más disponibilidad de tiempo que ya a raíz de mi jubilación, mucho más activo, sobre todo en lo que es la construcción de la sede del colegio, en el comité de construcción del colegio y en todos los congresos mexicanos del petróleo en que ha participado el Colegio de Ingenieros Petroleros de México. Tiene la suerte de que me han invitado a colaborar ya sea en los programas técnicos, que es mi pasión, o en las exposiciones que tienen que ver con mi trayectoria de operativo en perforación. De acuerdo, ingeniero. Pues justamente todo lo que es la trayectoria profesional que usted tiene, que hemos tenido oportunidad de platicar el día de hoy, pues han permitido, ¿no? Y han merecido de manera justa, diría yo, que usted ostente justamente el grado de, o el título de perito, ¿no? En el área de perforación, ingeniero, ¿no? Es justamente un placer poder contar con estas experiencias que usted nos cuenta en este sentido, ingeniero. Por último, para ir cerrando esta entrevista que tenemos, ingeniero, quisiera que nos platicara cuál sería un mensaje para estas futuras generaciones que vienen ahorita. Yo creo que el mensaje es de que tenemos una profesión sui generis en algunas ocasiones es un diseño a requerimientos específicos de la industria y que las áreas a desarrollar, los límites se los fija uno. La industria nos da todas las facilidades para podernos desarrollar en lo que querramos y que uno debe estar atento a buscar las oportunidades y no dejar pasar el momento en donde uno pueda aportar algo para la industria, ya sea en el medio académico, en el medio de gabinete, en el medio de campo. Y otra cosa, los ingenieros nuevos hay que enlodarnos las manos, porque el trabajo sin enlodarse las manos nunca florece. No es lo mismo un gabinete que irse en campo, ensuciarse las botas y ya ensuciarse las manos. De acuerdo, ingeniero. Pues le queremos agradecer infinitamente pues esta entrevista que nos hizo favor
de otorgarnos. Y bueno, pues a nuestros seguidores que están viendo a través de las redes sociales este episodio, les agradecemos su tiempo y que tengan excelente tarde.